porque aquí te estoy hablando de grupos armados que más bien se corresponden a países asiáticos. Que decir que Nicolás Maduro tiene una estructura terrorista a nivel mundial, ya estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? Como que críes un cuervo, ¿no? Cuando nace, está chiquito, tú ves una especie de pollito indefenso y tú dices, mira, ve, bonito el cuervo, déjalo crecer y te comerá los ojos. Lo mismo pasa con el socialismo. Estos criminales eran personas que estaban en cárceles venezolanas y que les dieron la oportunidad de salir, incluso que han sido financiados para salir de las fronteras venezolanas y justamente generar desestabilidad social, principalmente en los países que tienen ideologías políticas opuestas a la del Estado venezolano. Venezuela queda en una suerte de volver a nacer, de volver a reconstruirse, de llegar desde lo más bajo de lo social y construir lo que es una sociedad venezolana. América Latina está llena de historias, retos y oportunidades. En Código Latán conectamos las ideas de libertad con la realidad de nuestra región. Cada semana, junto a invitados expertos, exploramos economía, política e historia, con ejemplos claros y análisis riguroso, para que cualquier ciudadano pueda entender, cuestionar y actuar. Bienvenidos a Código Latán, donde analizamos la realidad con perspectiva liberal. Buenas tardes, estimados amigos. Estamos en su programa Código Latán en un nuevo formato, en este formato de alianza con Estudiantes por la Libertad, en este programa del Instituto Ecuatoriano de Economía y Política. Como la semana anterior, hoy contábamos con Jan Rodríguez nuevamente, el ex coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad, Ecuador, digno representante latinoamericano de esta noble institución dedicada a promover las ideas de libertad, al igual que lo hacemos nosotros. Y por otro lado, contamos hoy con Desiree Olaves, amiga venezolana radicada acá en Ecuador, para hablar sobre lo que está sucediendo en tierra venezolana, sobre lo que está aconteciendo en esa tierra hermana que lamentablemente hasta el día de hoy cuenta con una tiranía que no quiere soltar las riendas y a la cual los ciudadanos ya han rechazado de manera sistemática en las urnas. Y hoy por hoy tal vez estemos ante un escenario diferente. ¿Será acaso el fin de la tiranía en Venezuela? De eso vamos a hablar el día de hoy. Y tal vez contemos también con una persona más desde Venezuela, emitiendo, que pertenece a la red de amigos de Estudiantes por la Libertad. Muy buenas tardes, Jan. Por favor, dale la bienvenida formal a Desiree y empecemos con este programa, puesto que la gente quiere saber qué está pasando. Así es, José, ya lo contaste muy bien. Existe el rumor de que por fin llegue el fin de la tiranía venezolana, la tiranía chavista, castrochavista, madurista, socialista del siglo XXI. Así que vamos a estar hablando de eso precisamente con Desiree y quizás nos acompañe el coordinador de comunicaciones de Estudiantes por la Libertad a nivel Latinoamérica, quien se encuentra en este momento en Venezuela. Bienvenida, Desiree, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Jan. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Desiree, tú que estás digamos, trabajando con María Corina Machado, quien eres representante de ella acá en Ecuador, y que formas parte pues, de este grupo de patriotas que han dado la cara en Venezuela y que hasta el día de hoy han seguido luchando por la libertad en tu país. Cuéntanos cómo están viviendo este momento en el Comando Venezuela, qué tienen en la cabeza, qué dice María Corina, cuáles son los escenarios que ustedes prevén, o sencillamente nos encontramos ante un acto que no sé, que pinta mucho, pero que en realidad no es algo a tomar en serio. Bueno, fíjate, realmente es un logro para nosotros el reconocimiento por parte del gobierno del presidente Donald Trump de calificar al gobierno venezolano como un ente y una estructura criminal, ¿ok? Que está desestabilizando la región, no solamente Venezuela, la región, ¿ok? Que nosotros hayamos logrado, José Luis, tú conoces muy bien la lucha que hemos llevado a través de 20 años. O sea, los primeros 6 años vamos a dárselos de gracia, unos primeros 6 años en donde Venezuela estaba conociendo el socialismo y donde todavía... No, escuché los primeros 6 años también fueron una desgracia. Sí, fueron una desgracia, pero bueno, la sociedad venezolana, tú sabes cómo pasó acá también, creyó en pájaros o en cantos de sirena, ¿no? En esa utopía que dice ser el socialismo, de las igualdades sociales, y bueno, definitivamente no podemos negar que Venezuela en su momento creyó en ese mal llamado socialismo, ¿no? Entonces, pero ya tenemos 20 años reconociendo y conociendo la verdad, lo duro del régimen socialista, porque no es una ideología, es un régimen. Yo tengo un compañero que dice que el plan mayor del socialismo es la delincuencia, y tiene toda la razón, y que si los dejamos entrar, nunca los vamos a poder dejar salir por las buenas. Y tienen razón, esas dos partes coinciden, ¿no? O sea, el nivel máximo de lo que son las izquierdas y los socialismos es la delincuencia. Ellos entran tranquilos, relajados, dentro de un juego democrático, diciendo que están dentro de unas luchas sociales, reivindicaciones sociales para toda la población, y luego se convierten en delincuentes, y luego se convierten en tiranos, y luego se convierten en dictadores, ¿ok? Y sacarlos por las buenas no está fácil.
Entonces, nosotros tenemos 20 años luchando contra esto y tenemos 20 años nosotros, sí, reconociendo y conociendo todo lo que es la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos 20 años conociendo que él es un narcorrégimen, que juega con el narcotráfico, que tiene estructuras delincuenciales que exporta a otros países para crear caos en países que no son dominados por el socialismo. Ejemplo, Ecuador en su momento, ejemplo, Colombia en su momento cuando no estaba Petro, ejemplo, Brasil cuando no estaba Lula, y ejemplo, pues muchísimos países en donde se ha creado un caos a través del Tren de Aragua, un brazo delincuencial y armado desde el régimen de Nicolás Maduro. Ese paso nos costó bastantes años que lo reconocieran, hablando de la comunidad internacional, y ahora subimos el nivel, ¿no? Y también reconocen lo que también tenemos más de 20 años diciendo. Maduro tiene una estructura criminal basada en el narcotráfico con nexos del terrorismo internacional, ¿ok? Con nexos de terrorismo desde Irán y con nexos de terrorismo internacional. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Ya la comunidad internacional, a través del gobierno de Donald Trump, que es el primero en que dice, mira, si es verdad, existe un narcorrégimen que aparte de ser narcoterrorista, también está reconocido a nivel internacional. No solamente hace daño en suelo estadounidense, hace daño en la región, hace daño aquí en el Ecuador, hace daño en Colombia, aunque no haya mucha resistencia en Colombia, también ahí está haciendo daño ahí. Está haciendo daño en Chile. No se nos olvide que tuvimos un teniente que fue asesinado en territorio chileno por parte del brazo armado de Nicolás Maduro del Tren de los Soles. Eso no lo podemos olvidar tampoco. Tenemos que saber que en Perú también operan y tenemos que saber que están regados por el mundo, así como los venezolanos buenos están regados por el mundo, ellos también están regados por el mundo. ¿Que son minorías? Sí, es cierto, pero hacen mucho más daño porque los buenos hacemos las cosas un poco más lentas y con menos atención, los malos lo hacen más rápido y tienen mucha más bulla. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aplaudiendo en este momento, el reconocimiento total de lo que es la estructura de Nicolás Maduro como un régimen criminal. Y en eso tenemos nosotros basado lo que es todas nuestras esperanzas. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando la sociedad internacional tú le dices, no solamente estamos hablando de drogas, estamos hablando de terrorismo. En cualquier momento, cuando tu país sea incómodo para el régimen de Nicolás Maduro, vas a tener problemas, porque ya tienes células del régimen de Nicolás Maduro dentro de tu país. Y el día en que ellos lo quieran activar, lo van a activar y te van a desestabilizar la región. Entonces, basados en eso, por supuesto que esperamos que tengamos muchísimas más países que se adhieran a lo que es el reconocimiento del Cartel de los Soles como una institución criminal. Y te digo institución porque en Venezuela está instituido, está representado en los poderes del Estado. O sea, porque tenemos que entender que no es Nicolás Maduro, es toda la estructura criminal, ¿no? Estamos hablando de que no solamente estamos hablando de Nicolás Maduro, estamos hablando de Diosdado Cabello, estamos hablando de Padrino López, estamos hablando hasta, te puedo decir que de gobernaciones que están inmiscuidas dentro de lo que es el tráfico y el narcotráfico, y también que se prestan para tener dentro de los estados, dentro de los municipios, personas que no son venezolanos, también tratando de crear caos, de manejar los drones, de dejar entrar misiles que no son venezolanos, y pasa especialmente en mi estado, ¿no? Mi estado es costero, y te puedo decir que hay misiles iraníes ahí, que hay drones iraníes en el estado Falcón. Entonces, vamos desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Es una estructura criminal que ha sedimentado todas las estructuras del gobierno. Excelente, Desiree. Y precisamente como mencionabas, ¿no? Le recordamos a las personas que nos sintonizan que la captura de Nicolás Maduro, si no me equivoco, está evaluada por el gobierno estadounidense en $50 millones, en reconocimiento de la estructura gubernamental venezolana como un narcoestado, como una estructura criminal, mucho más allá de la simple dictadura que todos hemos evidenciado y la falta de democracia que existe en el país. Y solo como para mencionar esto que tú mencionas del entrenamiento de grupos terroristas, existe en el Ecuador Carlos Andrés Vera, quien es hijo del periodista Carlos Vera. Él tiene un documental en el cual entrevista cómo llevan personas que se pueden denominar activistas indígenas ecuatorianos, cómo los llevan hasta cierto punto engañados a Venezuela a entrenarlos en crear desestabilización, en crear caos social. Y esto se puede evidenciar en el caos social que vivimos aquí en Ecuador en el año 2019, ¿no? Y bueno, aprovechamos para darle la bienvenida. Ya está con nosotros Daniel Rodríguez, compartimos apellido. Rodríguez es el apellido que más existe en Latinoamérica. Daniel Rodríguez, él es coordinador de comunicaciones de Estudiantes por la Libertad a nivel Latinoamérica, estudiantes de Ciencias Políticas, si no me equivoco, y está con nosotros acompañándonos. Bienvenido, Daniel. Hola, Jean. ¿Me confirmas, por favor, que se escuche bien? Bastante perfecto, bienvenidos. Como puedes ver, estamos conversando acerca de la situación venezolana y de cómo se ha sido ya concretado, denominado como un narcoestado. Sí, justamente estaba prestando atención al espacio de la palabra que le diste a Desiree. Muy interesante y acertado todo lo que comentaba. De hecho, podría añadir justamente a ese tema como abrebocas que Amnistía Internacional, al igual que Transparencia Internacional, en varias oportunidades han reiterado que hay un problema bastante crítico en cuanto a las legislaciones venezolanas y a la migración de personas de países asiáticos hacia la región. Pues no solamente se trata, como decía Desiree, de la llegada o de la amenaza por
que representa el Estado venezolano por la inclusión de armas bélicas que, bueno, están cerca o en el patio trasero de Estados Unidos, sino que también hay otro tema y es el hecho de que se han nacionalizado a muchas personas que, digamos, no cumplen los requisitos políticos ni legales para ser nacionalizadas como venezolanas, sino que a personas del Estado iraní, a personas sirias, también incluso a algunos chinos, se les ha dado pasaportes venezolanos y documentos de identidad que, digamos, no los avalan como si fuese una doble nacionalidad. Creo que, para dejarlo un poquito más claro, son documentos que dan a entender o que quisieran hacer creer a la comunidad que son personas que nacieron en Venezuela cuando no nacieron en Venezuela. Muchas de ellas ni siquiera hablan bien el idioma. Y, o sea, la amenaza no es solamente una cuestión bélica, porque muchas veces nos centramos en eso. También es una cuestión social. Y hay que recordar algo. La diáspora venezolana nos ha llevado a un punto en el que por lo menos media Latinoamérica nos exige una visa para poder cruzar de una frontera a otra. Y esto no se debe necesariamente a que hay grupos paramilitares o bandas criminales que han desestabilizado, pues bueno, la seguridad social en tejidos de varios estados vecinos, sino que también se depende de que justamente han empezado a vincular al venezolano con bandas criminales cuando algunas de estas ni siquiera forman parte de las redes a las que tuviese acceso un venezolano, ni siquiera en los bajos fondos, porque aquí te estoy hablando de grupos armados que más bien se corresponden a países asiáticos. Entonces, eso es algo muy interesante de considerar, porque si bien es cierto que esta cuestión de repente de limitar un poco la movilidad de los venezolanos se debe a que en primera instancia la diáspora es la más grande del mundo, es la más grande registrada en nuestra historia, y en segunda instancia a que, bueno, ningún estado estaba preparado para recibir a tantos venezolanos dentro de sus fronteras, porque no se trata solamente de intentar regularizar a alguien para que trabaje o se reintegre a la sociedad, sino que eso también involucra mayor gasto en el sistema de salud pública, mayor gasto a nivel del sistema educativo cuando tienes que reinsertar a estudiantes que a lo mejor tienen o no las competencias para estar nivelados con otros en un determinado país. Así que es una cuestión interesante porque no necesariamente tenemos que enfocarnos solamente, como te decía, en un tema que puede escalar algo más bélico, sino que también es un tema social y en donde el venezolano de bien, o sea, el que se ha preparado, el que se ha educado, el que está fuera o el que sigue dentro de sus fronteras, muchas veces, bueno, pierde algunas oportunidades, sobre todo a nivel migratorio. Aclaro, esto no necesariamente quiere decir que porque alguien vaya a emigrar tiene limitaciones, esto también se traduce en turismo, oportunidades de becas, oportunidades de estudio, y pues es justamente por eso. O sea, el venezolano lo han familiarizado con algunos grupos que, bueno, en su anterioridad quizás no tenían nada que ver con nuestra matriz social. Y otra denuncia que me parece muy interesante que también ha hecho Amnistía Internacional tiene que ver con que justamente varios de los miembros de estas bandas criminales se ha denunciado que son financiados por el Estado. Y justamente esto se depende a que gran parte de estos criminales eran personas que estaban en cárceles venezolanas y que les dieron la oportunidad de salir, incluso que han sido financiados para salir de las fronteras venezolanas y justamente generar desestabilidad social, principalmente en los países que tienen ideologías políticas opuestas a la del Estado venezolano. Entonces, me gustaría abrir ese espacio por si te gustaría desarrollarlo, justamente porque creo que toda esta cuestión migratoria y esta cuestión social tiene unas connotaciones que son mucho más profundas que todavía lo que se está denunciando, porque hasta hace poco también Transparencia estaba realizando algunas denuncias, porque Transparencia tuvo que salir de Venezuela, ahora solamente se realizan denuncias en Transparencia Internacional, y pues algunas de estas iban vinculadas a que en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el estado Apure, los disidentes de la guerrilla colombiana cada vez pareciera que toman más terreno hacia Venezuela, porque la frontera pareciera que cada vez está más cerca de nosotros, algo que no se ha denunciado mucho, pero que es una situación, primero, muy irregular. Y segundo, la mayor parte de todos estos casos no son presentados en instancias internacionales justamente porque estar en estos territorios y tomar evidencias es muy complejo. Entonces, la primera instancia para que se realicen estas investigaciones es que alguien alce la voz y diga, mira, está pasando esto. Y en segunda instancia, que algunos de los organismos o de las organizaciones no gubernamentales que sienten que tienen más movilidad o que de algún modo tienen algún respaldo para seguir trabajando en el país, pues se acerquen y bueno, efectivamente hagan una documentación que sea un poco más específica. Pero bueno, eso era lo que quería acotar. Bueno, basándome en algunas cosas y voy a retomar algo de lo que dijo decir al principio, con lo cual ya estuve en desacuerdo la vez pasada, ¿eh? Como que este mal llamado socialismo. El socialismo es una porquería, no importa cómo lo presentes ni qué adjetivo esté a su costado, ¿eh? Lo que pasa es que hay gente que está confundida y llega a creer que el socialismo puede ser una opción. Al rato, cuando el socialismo se adopta, pues genera la miseria que siempre genera, ¿ya? Pero sí he escuchado, no solo de ti, algunas personas dicen, no, es que este no es socialismo, es que no hay ninguna versión del socialismo que sea buena, ¿ya? Y no hay ninguna versión del socialismo que haya funcionado. E incluso les recuerdo que Hitler, que fue mandado a espiar a los socialistas, una vez que los espió, dijo, esto está bonito, pero le falta un componente, el nacionalismo, y así nació el nacionalsocialismo. Y que no me digan que no aquellos que no han estudiado un poco de historia. Pero amén de eso, estamos hablando de los escenarios que tenemos a partir de lo que sucedió pocos días atrás, de que el gobierno de Donald Trump puso unos barquitos, llamémoslo así, cerca de Venezuela, ahora que es público y notorio
¿ya? Algo que en realidad ya es público y notorio, que estos delincuentes que se encuentran en el poder, que secuestraron desde hace más de 20 años, han sido designados como lo que son. ¿Qué escenarios estamos contemplando en este momento? Porque te digo una cosa, ¿no? Hay gente que dice, no, mira, a ver, a ellos no los pueden tocar. Al gobierno de Maduro no se lo puede tocar porque mira que está Irán, mira que está Rusia, mira que está China. Y yo diría, bueno, pues Irán ya no está tan jugador como en el pasado. Rusia tiene sus propios problemas con Ucrania, no puede ni consigo misma. Y China, pues trata de como que portarse bien en la región en este momento y no le interesa figurar como lo que por lo menos ha sido en el pasado históricamente. Así que yo creo que estos tres actores que en cierto modo servían de blindaje para la tiranía de Maduro y el socialismo del siglo XXI en Venezuela, hoy no son Tories. Empecemos por ahí. ¿Coinciden conmigo, Desiree y Daniel, en esta lectura o estoy equivocado y todavía hay posibilidad de que estas otras sociedades respalden a Maduro de tal manera que tenga una especie de sostén internacional importante o sostén económico importante que pueda servir de apoyo para sobrevivir este mal momento para el socialismo del siglo XXI? Del siglo XXI. ¿Algo pasó? ¿Ya? Ok, te explico primero por qué yo les digo mal llamado el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué es mal llamado? Porque comienzan siendo socialismo, pero terminan en totalitarismo, en autoritarismo, en tiranía. Entonces ellos, cuando tú tienes una discusión con ellos o tienes algún tipo de disvariante con ellos, ellos dicen, es que van en contra del socialismo. No, compadre, vamos en contra del totalitarismo, vamos en contra de la tiranía que ustedes tienen, vamos en contra de la dictadura que tienen ustedes desde hace más de 20 años. No lo llamen socialismo. Por eso es que yo digo el mal llamado socialismo, porque ellos se escudan en que tienen la ideología socialista de izquierda. Pero es mentira, es una fachada. Son terroristas, son narcotraficantes, son delincuentes comunes y entonces exportan la delincuencia. ¿Ves? Al socialista le das un tiempito y termina siempre así. Lo que pasa es que es como una especie de arbolito Claro. al cual tú recién comienzas a ver cómo emerge de la tierra y al principio se lo ve bajito, se lo ve tranquilo, hasta se lo ve bonito. Pero una vez que crece, siempre manifiesta los mismos problemas. Por eso Yes. en el socialismo termina habiendo campos de concentración, por eso terminan habiendo campos de exterminio, por eso que existen centros de reeducación, por eso que te mandan a Siberia, por eso que te desaparecen, por eso está pasando lo que pasa en Norcorea, ya por eso pasa lo que pasa en Nicaragua. Al final del día, son como, no sé, es como que críes un cuervo, ¿no? Cuando nace, está chiquito, tú ves una especie de pollito indefenso y tú dices, ah, mira, ves, bonito el cuervo, déjalo crecer y te comerá los ojos. Lo mismo pasa con el socialismo, no importa si en algún momento te engaña o te hace creer que es inofensivo. Lamentablemente, esta ideología contraria a la naturaleza humana siempre nos otorga los mismos resultados. Pero bueno, estábamos hablando de si Irán, Rusia o China estarían interesados en defender a la tiranía o ya los ven, digamos, fuera de esa jugada. ¿Se le acabó la protección internacional al gobierno de Maduro? Mira, José, yo te puedo decir que en este momento la solidaridad automática que tenían antes esos países ya no existe. Ya se lo están pensando muy bien en decir, fíjate, sí, Nicolás Maduro es presidente de Venezuela. Ya están cuidando muy bien las formas en el cómo se expresan, en el qué aceptan y realmente en qué nos beneficia a nosotros seguir manifestando un apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Porque ya no estamos hablando, o sea, es que si tenemos las palabras correctas, entendemos muy bien cómo es el contexto. Ya no estamos hablando de que Nicolás Maduro se robó las elecciones el 28 de julio, ya se lo superamos. Ya no estamos hablando de que Nicolás Maduro es un dictador, ya también lo superamos. Lo es, vamos sumando causas, ¿ok? Lo es, todo lo que he dicho lo ha hecho. Se robó las elecciones, es un dictador, es un violador de derechos humanos, es un asesino, ¿ok? Tiene presos políticos, todo eso lo hemos ido superando. Luego logramos que el Tren de Aragua sea reconocido como una parte delincuencial de exportación para crear algún tipo de anarquía dentro de la región. También de Nicolás Maduro y su combo, ¿ok? Y ahora estamos en una fase superior, que decir que Nicolás Maduro tiene una estructura terrorista a nivel mundial, ya estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? Todo eso lo hemos superado y todo eso es una gran suma de lo que es Nicolás Maduro y su estructura. Pero ya la fase superior en la que estamos, en donde reconocemos y ponemos a Nicolás Maduro sobre un Osama Bin Laden, que nunca llegó su recompensa a los 50 millones, quiere decir que la importancia que le da la administración de Donald Trump es mucho más de la que le daban a Osama, ¿ok? Y por muchas cosas, menos a Osama le sabemos qué pasó con él y qué hizo la historia con él. Sí, que creía que después de muerto se iba a reivindicar y iba a ser una especie de Gandhi, pues muy mal que le salió también, ¿no? Entonces, tenemos que estar claros y tener las palabras correctas para que la gente entienda cuál es realmente sobre qué estamos pisando. Ahora, decirte el cuándo va a suceder,
bueno, es un poco irresponsable. Pero ¿qué está pasando? Eso sí te lo puedo decir. Está pasando porque tenemos el apoyo de Ecuador, porque tenemos el apoyo de Paraguay, porque tenemos a Trinidad y Tobago que está diciendo si necesitan nuestro territorio, pueden hacerlo desde acá. Entonces, definitivamente, cercar al régimen de Nicolás Maduro es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿okay? Hasta que ellos entiendan que no va a pasar ni la droga, ni las armas, ni las van a recibir y las van a poder exportar. Cuando ellos entiendan que el juego está trancado totalmente para ellos y que su cabeza tiene un precio más fuerte de lo que tiene quedarse en el poder, pues los verás correr. Eso sí te lo puedo garantizar. Los verás correr porque así como hablan mucho del socialismo, también entendemos de sus carencias a la hora de ser valientes, ¿no? Tenemos a un Nicolás Maduro hace 15 días en donde le decía a Donald Trump, ven a buscarme aquí en Miraflores. Pero tenemos a un Nicolás Maduro la semana pasada diciendo, querido Donald Trump, por favor, abramos unas conversaciones de paz, porque Venezuela quiere paz. Y ojo, esa es otra cosa que tenemos que hablar muy bien. Los buques no están queriendo asaltar Venezuela, están queriendo capturar a un narcoterrorista que está en Venezuela. Las ofrendas no son en contra de Venezuela ni en contra de los venezolanos, es contra Nicolás Maduro. Ellos se llenan la boca diciendo van a invadir Venezuela. No, compadre, no están buscando a Venezuela. Venezuela somos todos y a nosotros no nos están buscando. Están buscando a un narcotraficante que eres tú, pero que está en Venezuela. Entonces, para poderte sacar, tenemos que entrar a Venezuela, pero no es con la sociedad civil. Así como las sanciones no han sido en contra de la sociedad civil tampoco. Han sido dentro de las instituciones que sabemos que existe un régimen criminal ahí también, ¿no? Porque tenemos al CNE que se ha robado las elecciones. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que hace y deshace con los presos políticos. Tenemos a torturadores dentro del DGCIN que forman parte del Ministerio de Justicia. Hay muchísimas cosas que hay que desmantelar y que todos ellos son culpables y todos lo reconocen. Entonces, en ese orden de ideas te puedo decir que, bueno, que definitivamente a nosotros, hablando de la manera correcta, entendemos lo que está pasando en Venezuela. Estamos detrás de un narcoterrorista que se encuentra en Venezuela. No estamos detrás de destruir a Venezuela. Los venezolanos nos vamos a encargar de Venezuela. Y cuando nos toque encargarnos de Venezuela, es en la reconstrucción de Venezuela. Es en el retorno a la democracia. No a destruirla, es a reconstruir. A recoger los pedazos que ellos dejaron y que en este momento, buscando lo bueno de lo malo, Venezuela queda en una suerte de volver a nacer, de volver a reconstruirse, de llegar desde lo más bajo de lo social y construir lo que es una sociedad venezolana libre y próspera, ¿no? Entonces, busquemos lo bueno de lo malo. Estamos recibiendo un país virgen, en donde todas las instituciones van a tener que empezar de cero, pero con un liderazgo correcto, cero corrupción, ¿verdad? Y por supuesto, desenmarcándonos de todo lo que es la estructura delincuencial de Nicolás Maduro, que tiene 20 años, también haciendo raíces en todos los poderes del Estado, ¿no? Genial, Desiree. Y bueno, precisamente mencionas esta operación militar que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Trump. Y si es que hay algo que debemos destacar en general es lo impredecible que también puede ser Trump. Y también analizar a qué obedece esta jugada que él está llevando a cabo, ¿no? Pues bien, el reconocimiento de Maduro como un terrorista, un narcoterrorista, un narcocriminal, más allá de dictador, como mencionamos, a qué puede obedecer los intereses de Trump, que también es válido analizar. Por ejemplo, uno de los análisis que revisaba esta semana era de que la aprobación de Trump está cerca del 40%. Entonces, él considera que actuando o ejerciendo algún tipo de presión hacia el régimen venezolano podía recuperar popularidad en el voto hispano. Ese era uno de los análisis que obedecía esta acción. Y le cuestiono a Daniel, le hago una pregunta. Daniel, esta situación, este ejercicio militar que está llevando a cabo la gobernación el gobierno de Trump, ¿cómo se ha tomado en Venezuela? ¿Qué evidencias tuvo en la opinión pública? ¿Qué opinan las personas comunes, ¿no?, que en su diario vivir reciben esta noticia? ¿Cómo lo perciben? Mira, es un tema que es muy complicado partiendo de la premisa de que hay información masiva en redes sociales. O sea, tienes por un lado información verificada, información muy acertada que parte del objetivismo, y por otro lado tienes información que lamentablemente no es verificada y que quizás por la fiebre del momento muchas personas, sean activistas o miembros de la sociedad civil, empiezan a difundir sin ver qué trasfondo hay detrás. Porque ya ha pasado en momentos en los que quizás ha habido algo que de repente sea esperanzador para los venezolanos, para efectos de lo que se refiere a un cambio político, en que muchas personas empiezan a darle difusión a un contenido sin verificar su fuente, y resulta que esta fuente, que por lo visto quería promover un rayo de esperanza, en realidad provenía del mismo régimen. O sea, no, ni siquiera del seno de la oposición. Y esto se refiere a que por lo menos cuando ellos han apostado a que no es un momento de cambio, ¿verdad?, en el país, justamente esta decepción que causa a las personas que a lo mejor no pueden o no llegan a analizar tan profundamente el panorama político, se decepcionan y justamente por eso pierden un poco de esa moral para seguir adelante, creer en una reconstrucción de la democracia, etcétera. Entonces, pues mira, eso es muy importante de analizar porque, por ejemplo, está el trabajo que me gusta muchísimo, puedes revisarlo en redes, de Cazadores de Fake News. Ellos son una organización que se encarga justamente de desmentir contenido vinculado a propagandas políticas, a investigar cuál es la fuente del contenido. Entonces,
te diría que la sociedad de a pie se siente muy motivada justamente porque tienen quizás un bombardeo de información que dicen, mire, esto está pasando, o sea, esto es real, aquí tenemos la evidencia, de repente a lo mejor sí te colocan un portal de noticias en el que te dice, mira, aquí está acercado el Caribe hacia estas direcciones, pero también sucede que eso está combinado con otra información en la que a lo mejor la propaganda se vuelve un poco más amarillista porque pierde el grado de objetivismo que requiere analizar una situación en un contexto tan delicado como este, sobre todo dentro de Venezuela. Así que te diría que hay dos vertientes. La primera, el grupo de la sociedad civil que se deja llevar, que quizás está un poquito más motivado por lo que está pasando, pero que no entiende el trasfondo real o no ha hecho un análisis muy profundo del tema. Y por otro, tienes algunos activistas que están intentando dar información que esté verificada, desmentir información falsa, porque justamente, digamos que el riesgo de manejar estos bulos de información es que si, por ejemplo, te dan una fecha y algo no se cumple, entonces la sociedad se desmotiva, porque ya ha pasado muchas veces que el venezolano, más o menos del 2017, vive en una especie de montaña rusa emocional, porque en lugar de ver las cosas con racionalidad, lo hace desde la emocionalidad. Así que, o sea, hay momentos en los que la vertiente es muy alta, hay mucha motivación, luego volvemos otra vez a caer, y es por eso que, o sea, lo primero que te diría es que hay que hacer un trabajo, porque de hecho eso lo están haciendo muchos activistas, de compartir información veraz. Eso es lo más primordial en la medida en que se pueda confirmar o no una determinada fuente, porque a veces también eso puede ser un poquito complicado en este contexto, sobre todo cuando incluso tienes medios internacionales de información, por mencionarte algo, CNN en español, en los que si bien muchos periodistas están en contra del régimen, también es cierto que hay otras fuentes en las que pareciera que quieren hacer un lavado de cara de cómo funciona el sistema interno en Venezuela. Así que, o sea, va más allá de que tú digas, no, es que esta fuente es confiable, es que a todas las fuentes confiables las tienen que cuestionar, todos tenemos que hacer un trabajo de seguimiento y objetivismo, porque a partir de que la sociedad empieza a manejar una verdad que como te decía, parta de la mente, o sea, no tanto de quizás algo que se sienta, no sé, más profundo en el corazón, podemos entender primero mejor el panorama y segundo, podemos prevenir que haya de repente alguna curva de excepción. Es decir, él lo decía, no tenemos una fecha, o sea, no sabemos exactamente cómo se puede desarrollar todo, pero o sea, eso no quita que ciertamente están sucediendo cosas que no habían pasado ni siquiera en la historia del mundo, nada más partiendo del valor de la recompensa. Entonces, es complicado el panorama, porque como te decía, tienes que dividir a la sociedad o fragmentarla entre miembros de la sociedad civil, activistas políticos, activistas sociales, que también tienen otra perspectiva, porque también tienes a personas, que es un grupo minoritario de la sociedad, pero que siempre ha existido desde que hay crisis política y social en Venezuela, que por ejemplo simplemente se siente tan decepcionada de la política que pareciera que se escudan y se convierten en personas literalmente apolíticas. O sea, no quieren instruirse mucho en las noticias, cuando conocen de una noticia que por lo visto es positiva, para prevenir desmotivarse otra vez, sencillamente prefieren autoengañarse y decir, no, mira, esto no va a salir bien, o esto ya había pasado antes, nos van a volver a decepcionar, o ya no creo en este líder político. O sea, creo que es un desglose primero social, o sea, que hay que distribuir para entender mejor este contexto. Y en segunda instancia, fíjate, hay un llamado a la acción porque este tema de informar correctamente, de verificar las fake news, algunos bulos populistas, pues tiene un peso, y no solamente local en Venezuela, sino también fuera de ella, porque, o sea, tienes a grupos de la sociedad venezolana que están fuera, tienes activistas que no son venezolanos que están fuera, que están muy atentos de hacer seguimiento de lo que sucede acá. Y cierro con un inciso sobre la última pregunta que hizo José, sobre el apoyo. Mira, hay un tema que también es muy interesante de analizar, y es cómo los gobiernos de izquierda en América Latina, especialmente, se han deslindado en los últimos años de familiarizarse o decir que son de la misma tendencia que el ala del chavismo. ¿Por qué? Porque como todos quieren vender como que el socialismo es una maravilla, que este sistema sí funciona, que este no es el verdadero socialismo, que el comunismo ya no existe, etcétera, etcétera, saben que es un riesgo familiarizarse con el Estado venezolano cuando tiene tantas denuncias. Y ojo, aquí no voy ni con denuncias de derechos humanos, ni con denuncias de algún atropello político, sino denuncias de una escasa calidad de vida, denuncias de problemas a nivel educativo, denuncias de problemas a nivel de salud. Y, o sea, uno de los casos que creo que ha sido más resaltante es quizás el del gobierno de Boric, porque muchas veces se ha involucrado incluso en reuniones, por ejemplo, con activistas como María Corina, el mismo Edmundo, y no es porque él sienta necesariamente empatía por sus ideologías políticas. Se trata más de un tema de que si me deslindo de esto, me puedo blindar más que si me familiarizara esto, como pasó, por ejemplo, entre el año 2001 hasta el 2010, con, bueno, los auges de la popularidad de Chávez, porque ciertamente otro tema que es interesante de analizar es que el Estado se fue desangrando en la medida en que fue haciendo préstamos y fue dando regalías a otros gobiernos para financiar campañas de, bueno, partidos políticos de izquierda. Así que lo que alguna vez fue, por ejemplo, un ala que te blindaba, como decir, no, mira, hasta lo que nosotros manejamos es el chavismo, es el socialismo de Venezuela, o acá en Venezuela te lo venían como, no, es que aquí vamos a aplicar el socialismo cubano, por supuesto, sin que en Venezuela se manejara suficiente información de cómo se encontraba Cuba, por ejemplo, entre el año 2001 y el 2010. Pero nada, eso, el populismo los ha obligado primero a deslindarse, principalmente en América Latina, y en segunda instancia, la receptividad o no de lo que está sucediendo, si bien hay un grupo social muy importante, es positiva,
existe el riesgo de que se convierta en un motivo de desmoralización en base a cómo se maneja la información, en base a cómo se verifique y en que las personas se detengan a pensar, oye, mira, esto es objetivo y o sea, esto sencillamente no lo es. Estás Va, apagado. interesante, interesante. A ver, yo te voy a decir mi lectura, ¿no? Primero, Nicolás Maduro es el leproso de América Latina, nadie quiere estar cerca de esa porquería, y obviamente es un apestado y que todo lo intoxica. Es como cuando estamos en tiempos de COVID, pero imagínate que tú ves a alguien que está con super COVID, o sea, que yo le creo que dice, tengo COVID, ya, todo el que me rodea se va a morir, la gente sale corriendo, se mete en su casa, no quiere saber nada de él. Eso es lo que le está pasando a este sujeto, nadie quiere saber de él, porque la verdad es que huele mal, apesta, hace ruido, es disonante, es desagradable, y saben que no es conveniente, ya que no es conveniente asociarse de ninguna manera, ni a su marca, ni a lo que dice, ni a lo que representa. Salvo uno que otro tonto y delincuente como el prófugo de la justicia, Rafael Correa, que hasta hace poco todavía seguía hablando poco imagen que soy el asesor. Sí, sí, se nota que eres asesor de él. Se nota, porque por sus resultados se reconoce. Ya, fuiste una bestia en Ecuador y sigues haciendo burrada y media en otras economías como esta. Pero sin embargo, más allá de este tipo de temas, más allá de que ellos son unos delincuentes, más allá de esto, yo les diría, les hago una pregunta, digamos, en estos términos. Pregunta corta de respuesta muy breve. ¿Creen que ha llegado ya el momento? Porque a diferencia de otros instantes, de verdad que tenemos unos barquitos de buen tamaño cerca de Venezuela, e incluso logramos ver a este tirano leyendo un discursito de un teórico prócer en el que dice poco y más, yo me retiro, doy un paso al costado, saco a presos políticos y al día siguiente o 2 días después, no sé, salen presos políticos. De tal manera que hoy sí me parece que el terror que Maduro tiene es diferente y que tenemos a un gobierno, el americano, por las razones que sea, que ha puesto unos barcos allá afuera, de tal manera que se está brindando un escenario bastante, digamos, prometedor, a diferencia de otros. En el pasado habían manifestaciones, se cogía el micrófono y se decía ABC. Hoy tenemos una denuncia formal, es declarado delincuente, se ha puesto precio a su cabeza y a la de otras ratas que también hay en el gobierno de Venezuela, como el Padrino y Diosdado Cabello. La verdad que este Padrino, Dios mío, no lo quiere nadie, o sea, prefiero no bautizarme, como dicen, el que tiene padrino se bautiza, pues yo prefiero ser, no bautizarme en este caso, y este Diosdado, como alguien dijo, es el diablo también. Esta gente tiene precio, son reconocidos como criminales, tenemos a unos barcos de talla importante prácticamente a las afueras de Venezuela, y yo creo que hoy sí se está gestando, digamos, con mucha fuerza, las condiciones para que dentro del interior de las Fuerzas Armadas venezolanas haya quien diga, mira hermano, llegó el momento, terminemos con esto, entreguemos a estas ratas, o caso contrario, tal vez ya hasta caemos nosotros con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que se están gestando las condiciones para que las mismas Fuerzas Armadas venezolanas hagan lo que muchos venezolanos han esperado que se dé en el pasado. ¿Quién va primero? Decidiré adelante, vamos con las damas primero. Ok, bueno, fíjate, hay varias cosas que son distintas en esta nueva ola de persecución en contra del régimen de Nicolás Maduro. Primero y principal, el liderazgo. El liderazgo de María Corina Machado y el presidente Edmundo González no va a ceder, no va a negociar, no se va a entregar y no va a cohabitar. ¿Ok? Eso es lo más importante de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque, como tú dices, en algunos momentos habíamos llegado a este nivel de presión. No tanto, pero sí a este nivel de presión. ¿Y qué pasaba? Cohabitabas. ¿Qué pasaba? Te extorsionaban y tú definitivamente terminabas cediendo o yéndote del país. Tenemos casos emblemáticos, ¿no? Es que terminas cediendo y ahora eres asambleísta nacional o terminas cediendo y estás en Estados Unidos. No cohabitando con el gobierno, pero sí bajo las leyes del gobierno, ¿no? En donde te dijeron que ibas a estar y en el rango de acción que te dijeron que estás autorizado a hablar, ¿ok? Eso no va a suceder con este liderazgo y eso es algo que creo que es lo que más miedo les da. No tener un interlocutor con quien negociar unos años más dentro del régimen. O la salida pacífica que muchas veces se les ofreció, se les está ofreciendo desde el 28 de julio. Salgan, entreguen el poder, salgan y entreguen del poder. Ahora que sale de nuestras manos el poder, decirles a ellos, salgan de manera pacífica y ordenada, entreguen el poder al presidente electo Edmundo González, ahora sí que tienen el agua al cuello, entonces están llamando ellos a querer hablar con quienes llevan las riendas de la oposición venezolana. Confiamos plenamente en que María Corina Machado y Edmundo González están claros, no hay negociación. La única negociación es que vas, entregas, te llevas a toda tu gente y por favor nos dejas también localizables a toda tu estructura criminal porque también vamos por ellos, ¿no? Entonces vamos de lo macro a lo micro. Es que es verdad, José, Venezuela está podrida en corrupción, Venezuela está podrida en violación de derechos humanos,
Venezuela está podrida y hay que reconstruirlo, ¿ok? Y lastimosamente no vamos a quitar a Nicolás Maduro para dejar otro foco socialista o otro foco de narcotráfico dentro de nuestro gobierno, ¿no? Porque estamos conscientes de que vamos a un gobierno de transición en donde tenemos que hacer limpieza. O sea, es caído y mesa blanca. Todo lo que representa la estructura criminal de Nicolás Maduro tiene que salir de manera ordenada y de manera pacífica. Tienen que ir entregándolo y tienen que saber que ellos ya no forman parte de la nueva Venezuela. Hay nuevos liderazgos que estamos esperando que ellos salgan para reconstruir a Venezuela, como te dije, bajo un país que sea liberal, bajo un país que respete las instituciones y un país individualista. A eso estamos apostando nosotros, ¿ok? Entonces, definitivamente creo que el mayor miedo y temor que ellos tienen es no tener esa persona que les garantice a ellos poder seguir estando dentro del poder y seguir cohabitando o negociando los presos políticos, como tú dijiste hace un poco. ¿De qué sirve? Fíjate, las primeras negociaciones, cuando entregaron a los que tenían el tren de Aragua en el SECOT, en El Salvador, que se los entregaron a Venezuela, ellos prometieron entregar 80 presos políticos. No llegaron 80. Y ojo, que no llegaron 80. Esa misma semana, en una suerte de puerta giratoria, sometieron a 60 personas más. Entonces, sueltan 80, mete 60. Entonces, sencillamente no está soltando a nadie. Vamos a ver ojo, que la liberación de los presos políticos es alegría para todos los venezolanos. Son 13 familias menos que sufren o que sufren en menor cantidad porque ya tienen a su ser querido cerca, pero definitivamente son personas que pueden estar dentro de lo que cabe en libertad y no presos de conciencia, ¿no? Y nos alegramos por cada uno de ellos. Pero nos quedan 2.000 presos más. Así de sencillo. Nos quedan 64 desaparecidos que ni siquiera sabemos en dónde están. Entonces, alegrarnos por ellos, sí. Seguir luchando por los demás también. Entonces, tú me vas a decir que entregar 13 presos políticos es igual a tener sometido a 33 millones de personas. No, nosotros tenemos que liberarnos a todos, a los presos políticos y a los venezolanos y a los que estamos afuera, porque estamos afuera queriendo estar adentro, ¿ok? Pero con toda la claridad del caso que si llegamos a estar adentro en este momento, pues vamos a ser presos políticos. Entonces, nos toca por obligación seguir luchando desde afuera. Entonces, yo creo que uno de los mayores miedos es una segunda administración de Donald Trump, que no va a cometer los mismos errores de la primera. Por supuesto, tenemos ahora mayor apoyo internacional. Tenemos a Francia, como te dije, tenemos a Trinidad y Tobago, tenemos a Ecuador, y se van a ir sumando más países que definitivamente lo van a hacer a entender que ya no hay diplomacia que valga. No va a haber ningún tipo de chantaje que valga con otros países. Y segundo, tenemos un liderazgo que definitivamente no se va a ir a una mesa de negociación para darle más aire al régimen. Entonces, creo que estamos viendo las horas más ocasas de lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Creo que estamos presenciando de poco en poco una transición en Venezuela y creo que definitivamente estamos viendo la caída casi del muro de Berlín en nuestra historia contemporánea. Claro que sí, es así. Porque al caer Venezuela también cae muchísimos más, ¿no? Eso es un efecto dominó que lo vamos a ver más adelante, pero por supuesto que al caer Venezuela, bueno, Bolivia también tendrá sus trastoques, Nicaragua tendrá sus trastoques, Cuba, que vive de nosotros todavía, tendrá sus trastoques y vemos hasta dónde ese pueblo va a luchar por liberarse ellos también. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Y por supuesto que al sacar al germen, pues los demás quedan más debilitados. Entonces, nosotros haremos nuestra parte esperando que ellos también hagan su parte cuando les corresponda, porque ya el mal mayor va a estar desenquistado de lo que es la política internacional. Miren, de acuerdo con Desiree con lo que comenta, o sea, creo que no hay mucho más que añadir allí, porque sí, es una situación que objetivamente, como ya se estaba mencionando, o sea, en nuestra historia no había pasado, así que es un punto de motivación que efectivamente sí, o sea, es bien recogido. Sin embargo, está un tema que otra vez yo tengo que recoger de Desiree y es el no sabemos cuándo. Y entonces, o sea, está el hecho de que, ok, es mejor afirmar, todavía creérnoslos en positivo, incluso porque esa es la idea del liderazgo, que transmita, o sea, una energía, o sea, una fe en algo que sea real, en algo que sea tangible a la sociedad. Pero lo único que yo diría que no puede hacer nadie, o sea, ni siquiera los activistas quizás de más alto calibre en el país, es decir, cuándo, por dos cosas. La primera, el riesgo de desmotivar a la sociedad, porque ya ha pasado con anterioridad. Quizás un ejemplo muy claro sería la juramentación el 10 de enero de Nicolás Maduro, o sea, que estaba la expectativa, el mundo entra nuevamente a Venezuela, no entra a Venezuela, o sea, ¿qué va a pasar con María Corina? Entonces, está el tema primero de que no podemos nunca caer en triunfalismo, aun cuando todo parezca correcto. Y bueno, nada, en segunda instancia, reconocer también el hecho de que en las esferas más altas de la política venezolana, me refiero a la política de oposición, o sea, el mundo, María Corina, también es cierto que la información, digamos, no se corre aguas abajo, o sea, no hay filtros de información que no sea lo que maneja la mayor parte de la sociedad. A lo que quiero llegar es que, digamos, que no hay de repente un dirigente que maneje más información sobre lo que va a pasar o menos de lo que va a pasar, sino que se ha conservado en una especie de burbuja segura para evitar filtraciones, para evitar fallos en las operatividades. Entonces, si bien eso te deja la expectativa de decir, oye, no tengo todo el panorama claro,
también te da una pista que se podría considerar que es positiva, decir, mira, las cosas se están haciendo bien porque, o sea, no hay gallo cantado, o sea, esto se está manejando de la forma más prudente posible y bajo ese mismo contexto la motivación que tienen que dar los líderes tiene que ser lo más responsable posible, porque no podemos apelar a desmotivar a la gente, sino que tenemos que apelar a informarla en primer lugar y en segunda instancia llevarlas durante todo el proceso, dure lo que tenga que durar, pero que efectivamente genere una expectativa que sea positiva, pero siempre desde las bases del objetivismo. Mira, Daniel, terminar todo lo que es el orden de ideas que tú llevas, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Primero, María Corina ha sido súper prudente en el tema de las expectativas. Ella se ha basado en las cosas que están sucediendo, o sea, ella sale a reconocer los apoyos internacionales, sale a agradecer lo que es el apoyo de la administración de Donald Trump, pero nunca te ha dicho el cuándo. Es así. Ella siempre te ha dicho, está pasando. Y es lo que yo te puedo decir también, está pasando. Sería una responsabilidad mira, por donde lo veas, decir a nosotros, cuando llegue el cuarto barco, ya estamos listos. No, eso no es así, ¿ok? No es así, y de manera internacional, todos los que conocemos la política internacional sabemos que ni siquiera en diplomacia se mueve así. Entonces, los tiempos son un poco más alargados, los tiempos de la diplomacia, y poner de acuerdo a muchos países cuesta un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, basados en hechos, yo creo que, mira, hasta el mismo régimen puede estar luchando y jugando a la desinformación y llevando a esas personas a decir, ya llegó, ya llegaron, ya están los marines aquí y no pasa nada. ¿Por qué? Porque mientras más alto pone la expectativa para la sociedad, más duro es el golpe cuando no sucede. Pero entonces a eso voy y estoy totalmente de acuerdo contigo. Vayámonos a las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales es sencillamente desde Edmundo González y María Corina Machado. Luego de eso tendremos a nuestra jefa de comando, que es Magali Meda, luego tendremos a nuestro representante internacional, que es Pedro Ruchurtu, pero más de ahí, nosotros que somos líderes de países, te podemos decir también cómo van las cosas, pero ponernos a leer en Twitter. Mira, yo te digo una cosa, yo tengo más de 8 días que no leo tweets que no sean de las cuentas verificadas de nuestro comando, y en Instagram ya ni paso, porque yo estuviera en un nivel de ansiedad, en el mismo nivel de ansiedad que pueden estar los venezolanos, claro. Es que es así, porque si a ti te dicen, mira, mañana es cumpleaños, es como un niño cuando lo vas a llevar a McDonald's. Si tú le dices el domingo te lleva a McDonald's, él está viviendo de lunes a domingo para ir a McDonald's. Entonces el domingo no lo llevas, ¿qué tú crees que va a hacer? Por supuesto que está claro que vamos a hacer un berrinche y una desilusión dentro del niño, ¿no? Que luego vamos a ver cómo se comporta después de la desilusión, no te va a creer más. Entonces, a eso mismo, yéndonos a lo mínimo, es que está jugando, y yo no tengo ninguna duda, tengo todas las certezas que el régimen está jugando a eso en redes. A decir, mira, ya llegaron y no pasa nada. Es que nosotros nunca dijimos que iba a pasar algo cuando llegaron los buques. Sencillamente les estamos diciendo qué está pasando. Los buques están llegando. Tenemos apoyo de Francia, va a enviar más buques. Trinidad y Tobago te está diciendo que el territorio puede ser utilizado para cuando lo necesiten. Guyana te está diciendo, si atacan a Guyana, pues nosotros responderemos a favor de Estados Unidos. O sea, estamos haciendo la sumatoria de las aristas que son en positivo para nosotros y para la lucha que tenemos. Pero crear falsas expectativas, estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, es una responsabilidad dentro de cada liderazgo. Así sea un liderazgo municipal, así sea un liderazgo estatal, así sea un liderazgo mundial, y a los que estamos afuera también. Es una total irresponsabilidad. Nosotros tenemos que vivir el día a día y con hechos fácticos, como tú dices, lo que está pasando, qué está pasando hoy y qué esperamos que pase mañana. Eso es todo. ¿Okay? Y que, bueno, definitivamente los acontecimientos nos lleven a un buen final, pero en eso confiamos, pero tampoco depende de nosotros. Entonces, siendo coherentes y apoyando el discurso de María Corina, lo que nos queda es esperar de buena fe, nosotros seguir presionando a los países que todavía no se han adherido al tema, pues las personas, las diásporas que estén en esos países, pues trabajar para que se haga un poco más rápido, y nosotros que estamos en los países que ya lo aprobaron, pues definitivamente dándole un espaldarazo, agradeciendo y viendo de qué otra manera podemos seguir presionando para que el tema lo que haga es que se escale un poco más y tenga un poco más de rapidez, ¿no? Pero tampoco va a ser un tema de amaneció de golpe, en eso estamos claros, ¿ok? Entonces, eso no lo podemos decir. Nosotros tenemos que ser conscientes de que son cosas, son aristas que se van sumando y que las estamos ganando. Eso está pasando y estamos claros, pero hasta ahí. Prometer cosas que no dependen de nosotros, porque al final del día, Daniel, es como tú dices, tampoco dependen de nosotros. Dependen más de la administración de los Estados Unidos que realmente de Venezuela. Venezuela va a dar el paso adelante cuando le toque dar el paso adelante. Venezuela la liberan los venezolanos, pero en el momento preciso, en donde el caldo de cultivo está en favor de la sociedad venezolana, porque tampoco necesitamos ni más muertos ni más presos. ¿Okay? Entonces estamos en una espera táctica hasta que llegue el momento que la sociedad civil pueda retomar el control de Venezuela y podamos nosotros entonces tomar lo que es el control de las instituciones, regresar a Venezuela y que regrese la democracia, poder salir del régimen de Nicolás Maduro, pero son varias cositas que tienen que ir pasando y nosotros atentamente las estamos esperando, dándole seguimiento, y pues definitivamente las vamos a aplaudir una y cada vez que pase.
Excelente, Desiree, por tu comentario. Y sí, toca esperar y mantenernos realistas, mantenernos firmes en base a la información real, que ha sido un tema que ha surgido y hemos deambulado durante este programa. Le recordamos a toda nuestra audiencia que este es un programa que estamos llevando adelante, Código LATAM, en alianza del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y Estudiantes por la Libertad. Ustedes mencionaron la importancia de tener liderazgos firmes, de tener liderazgos que inspiren optimismo, que inspiren positivismo, y uno de esos liderazgos que inspiran positivismo, de hecho, es Daniel Rodríguez, que está aquí con nosotros. Ustedes pueden ver la calidad de panelista que tenemos invitado. Aquí a Daniel. Daniel es coordinador de comunicaciones de Estudiantes por la Libertad a nivel Latinoamérica. Y de hecho nosotros la misión que realizamos como Estudiantes por la Libertad es formar a esos futuros líderes, que si bien no, desde ahora no es del partidismo político, sino simplemente del activismo político, de la difusión de las ideas, están formándose, están trabajando, están llevando adelante las ideas de la libertad para que en un futuro, cuando ya tengamos una Venezuela democrática, estos líderes sean quienes ocupen los roles de liderazgo precisamente ya a nivel institucional. Y le pregunto a Daniel, ¿cómo está su activismo? ¿Cómo está Estudiantes por la Libertad de Venezuela? ¿Cómo están las demás organizaciones que defienden también estas ideas? ¿Cómo están llevando adelante sus actividades y cómo se vive bajo la represión chavista? Mira, hay una cita bastante interesante que haría de una organización que se llama Foro Permanente de Juventudes. Ellos varias veces han intentado hacer un diagnóstico de la democracia en Venezuela a través de los últimos años, y antes del 28 de julio del 2024 nosotros hablábamos de un autoritarismo hegemónico, o sea, por las características de la represión y del control incluso de los medios de comunicación que ejercía el Estado sobre la sociedad. Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio se empezó a hablar principalmente de que o sea, el modelo que más se adapta al contexto actual venezolano es el de un régimen pretotalitario, algo que en la historia de Venezuela no habíamos alcanzado y que por tanto te habla de unos picos de represión bastante importantes, dejando también un inciso. Aunque la represión en Venezuela es sumamente crítica, nunca hemos alcanzado quizás el nivel de control que tienen los gobiernos, por ejemplo, de Cuba, de Nicaragua. Por supuesto, un caso inimaginable o que quizás no quiero pensar sería el de Corea del Norte, porque efectivamente aún hay organizaciones y miembros de la sociedad civil que hacen algún trabajo por desarrollar alguna idea en pro de sembrar, incluso a través de la educación, alguna semilla que motiva a la gente o a los jóvenes a, oye, mira, de repente, no sé, no te podemos hablar de liberalismo, porque hablar de liberalismo en Venezuela es un riesgo máximo, pero sí le podemos hablar de repente de las bases del constitucionalismo, le podemos hablar de las bases a lo mejor del Estado de Derecho, siempre y cuando lo hagamos en contextos que primero sean controlados y segundo, idealmente intentando que los espacios sean privados. ¿A qué voy con esto? En el caso de Students for Liberty, el activismo en primera instancia, el presencial no se lleva a redes. Las redes de Estudiantes por la Libertad en Venezuela prácticamente solo tienen memes, tienen algunas notas de información con citas de autores para informar de repente sobre alguna de las ideas de la libertad. Aún hacemos activismo presencial, pero más allá de que se lo demostramos a la red porque tenemos que generarle un valor, lo hacemos en contextos que son controlados. Primero, garantizando que las personas que van a asistir a un evento sean conocidas de algún coordinador de Students for Liberty, porque también tienes el riesgo, no solamente en los partidos políticos, sino dentro de la sociedad civil, de que alguien que a lo mejor es afín a las ideas del régimen diga, oye, mira, estas personas están haciendo esto que va en contra de, o sea, lo que el régimen defiende. Entonces, o sea, te pueden colocar en la lupa, porque así funciona acá, en la lupa de repente de una lista en la que, bueno, cuando necesiten otra vez cierta cantidad de presos políticos, porque no responden necesariamente al liderazgo, sino a cuotas, eso es muy importante, por eso se habla de una puerta giratoria, cuando liberan a unos liderazgos, otros van a ser detenidos, y pues para prevenir esto, digamos que lo primero que hicimos fue migrar nuestro activismo a un activismo digital, sobre todo en el contexto del año pasado, porque efectivamente si todos los miembros de Students for Liberty, también para poner al tanto de Desiree y a Joselo, pues creemos en el liberalismo, en las bases, las ideas de la libertad, pero para promoverla sabemos que no podemos hacerlo abiertamente como se hace en otros países. Por eso intentamos hacerlo desde el humor político, desde los memes, o sea, compartir ideas. Y si bien sí tenemos espacios de incidencia presencial, nosotros cuidamos incluso la forma de los nombres de nuestros eventos. O sea, bueno, el evento va a ser sobre criptomonedas, que ese incluso es un tema perseguido acá en Venezuela hoy en día, porque no les gusta que hables de ninguna economía que no sea regulada por el Estado. Entonces, por ejemplo, uno de los nombres que más suenan en nuestros eventos es blockchain, porque también sucede que la mayor parte de los venezolanos, lamentablemente, no tienen una base académica lo suficientemente sólida en inglés. Y, por ejemplo, alquilas un salón a nombre de Students for Liberty y eso no levanta sospechas, pero dices que vas de nombre Estudiantes por la Libertad, aunque suene obvio. Y hay contextos en los que justamente eso se presta para que, oye, mira, aquí está pasando algo raro. Entonces, creo que ese tema de la educación, si bien es algo que efectivamente es grave, también es cierto que nos da más o menos una idea de, oye, podemos orientar nuestro activismo hacia este espacio. Lo otro que nosotros hacemos eventualmente es que si un evento sí requiere, digamos, ser mostrado en redes, porque también para ponerlos en contexto, Estudiantes por la Libertad también nos exige hacer seguimiento del trabajo que realizamos, de nuestro activismo, lo podemos hacer. Pero las cuentas regionales, las cuentas de América Latina, justamente el hecho de que yo esté acá de algún modo agiliza ese proceso. Pero la cuenta de Venezuela, digamos que hasta nuevo aviso va a seguir manejándose con artes, con algunas informaciones un poco más vagas, ojo, no por eso menos objetivas, pero que nos permitan escudarnos, porque el seguimiento que le hacen a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones políticas principalmente, o sea, en este momento es tan álgido que
te invita a pensar, oye, hay cosas que a lo mejor son un riesgo lejano, o sea, para nosotros como activistas, porque a lo mejor, no sé, tienen en prioridad otras organizaciones, pero el mismo hecho de que haya un efecto de puerta giratoria en donde salen detenidos, entran nuevos detenidos, también te abre o sea, una luz que te dice, oye, es mejor tener ciertas precauciones, o sea, y prevenir un daño mayor, porque lo que buscamos al final es empoderar y educar a los jóvenes, o sea, no queremos mártires, no queremos que alguien se inmole, sino que justamente por eso también apostamos a creer en un liderazgo y como decía Desiree, en algún momento los venezolanos haremos nuestra parte, pero en cuanto no sea seguro, o sea, no vale la pena arriesgar liderazgos y mucho menos de jóvenes. Así que es bastante complicado, no te voy a mentir, o sea, el seguimiento que se hace, porque incluso, por dar un ejemplo que a lo mejor no conocías, porque se estaba abordando directamente con el staff de Students for Liberty, la cuenta de TikTok de América Latina siempre recibe hate, y no de haters de cuentas reales, sino que son bots del Estado venezolano, porque de paso el Estado tiene un aparato comunicacional bien financiado, en donde tienen una infinidad de cuentas falsas que se encargan de difundir desinformación, por ejemplo, como de, no, mira, aquí están los buques, mañana salimos de este problema, y en realidad es justamente para crear desmotivación al día siguiente. Tienes a bots que te dejan comentarios negativos con ideas que son disidentes de las cátedras socialistas. Bueno, tú estás promoviendo lo mejor, por poner incluso una ideología de izquierda, la socialdemocracia, pero ellos van a atacar la socialdemocracia porque eso no es socialismo y ellos necesitan que las personas, o sea, generar una polarización. Pero entonces también aquí hay otro tema de la desinformación en Venezuela, y es que muchas veces el Estado intenta vender que los venezolanos están polarizados, y no están polarizados, no estamos polarizados. El 80% de los venezolanos votó por Edmundo en las elecciones del año pasado. El 80% de los venezolanos aspira por un cambio político. Si bien por problemas educativos y sociales todavía existen a lo mejor algunos pequeños grupos de la sociedad que se sienten afines al pensamiento del Estado, no quiere decir que sea la mayoría. Y justamente eso también se ve reflejado en la diáspora de los venezolanos. En Venezuela tenemos alrededor de 35 millones de personas más o menos, al menos ceduladas, y nada más de ahí 9.900.000, que fue el último reporte que se hizo, están fuera de nuestras fronteras. O sea, casi una tercera parte de toda nuestra población. Entonces, eso también te habla de que, oye, si las cosas estuviesen tan bien y el Estado estuviese muy polarizado, la lógica sería que por lo menos un 50% se queda en Venezuela y otro 50% se va. Pero es que todavía las cifras son bastante alarmantes cuando resulta que describen que para finales de este año la cifra va a superar los 10 millones de personas si no hay un cambio político. El año que viene van a superar las 11 millones de personas si no hay un cambio político. Y eso nos habla también de una urgencia que tiene no solamente la oposición, sino también el resto de estados de la región latinoamericana y de Norteamérica en darle una solución al problema. Porque si bien es cierto que hay estados que a lo mejor están flexibilizados la entrada de venezolanos, los requisitos para pedir un asilo político, para los que se han involucrado en trabajo social y académico o político, también es cierto que, como lo mencioné en un principio, genera desestabilización en muchos niveles de la economía, y los estados no pueden apostarle a desestabilizar sus economías. Ni siquiera la economía de Estados Unidos está lo suficientemente, o sea, sólida, porque el dólar también tiene una pequeña devaluación cada año, para recibir por ejemplo, a 4 millones de venezolanos, 5 millones de venezolanos. Los saldos más altos hasta ahora los ha recibido Colombia, Brasil, incluso España, aunque está en otro continente, por un tema de que a muchos países en América Latina nos da la flexibilidad por una especie de ley de deuda histórica de darle nacionalidad. Eso también aplica a los venezolanos con solo 2 años de residencia. Entonces muchas personas le apuestan que, bueno, el pasaporte venezolano tiene muchas limitaciones, no puede entrar a muchos países. Por ejemplo, Estados Unidos, si quisiera trabajar, a lo mejor me voy a España, vivo 2 años allá, me nacionalizo, y con el pasaporte europeo sí puedo entrar a Estados Unidos a trabajar, porque ya esos casos se han reportado. Entonces es un tema que sí es sumamente álgido. De hecho, por eso es que justamente nos limitamos a veces de hablar unas cosas, hablar otras. O sea, entendemos que los espacios sean, por ejemplo, acá un espacio internacional, o sea, algo que a lo mejor sale un poquito de los reflectores en Venezuela, pero cada quien hace el trabajo, y para nosotros es muy representativo en Estudiantes por la Libertad que si, por ejemplo, un niño de 11 años de casualidad asistió a un evento, que no estamos trabajando con niños, pero si de casualidad asistió a un evento y aprendió que las ideas del libre mercado son mejores que las ideas del proteccionismo económico, entonces, oye, ya que estamos sembrando algo, porque también sucede otra cosa. Por ejemplo, en el siglo pasado los socialistas y los comunistas se reunían casi de forma clandestina, después del final de la Segunda Guerra Mundial, para intentar ver cómo amplificaban su activismo, cómo llevaban sus ideas a nuevos públicos, y yo creo que más o menos lo mismo nos está pasando en muchos países a los que creemos en las ideas de la libertad. O sea, a veces hacemos un trabajo de chiripita, en reuniones que son a lo mejor más pequeñas, con incidencia un grado de incidencia en el que a lo mejor hoy no podemos ver su resultado, pero que si a la larga, por ejemplo, funcionó con el socialismo para que ahora la mayor parte de los gobiernos de América Latina lamentablemente sean de esta tolda, eso más bien nos da una idea clara de que quiere decir que nosotros también podemos conquistar lo mismo, siempre y cuando seamos conscientes de 2 cosas. La primera es que el trabajo no se detiene, ni siquiera conquistando la democracia de todos los países de América, es constante. Y la segunda es una reflexión que me gusta de Javier Milei, y es que dice que lo primero que tenemos que hacer para promulgar las ideas de la libertad en América Latina es aceptar que nosotros perdimos la batalla política y cultural. O sea, el socialismo no se infiltró, por ejemplo, nada más adoctrinando cuerpos policiales, adoctrinando activistas políticos. Se fue inmiscuyendo en los niveles más primordiales de la cultura, a través de la música, a través de otros movimientos artísticos y culturales, y al final hoy tienes como producto que, por ejemplo, el wokeismo es uno de los términos más populares, porque los jóvenes quieren identificarse justamente con algo que vaya fin aparentemente a sus corrientes de pensamiento, sin darse cuenta de que, por ejemplo, eso también atenta contra sus libertades individuales. ¿Y eso por qué? Porque esta inmersión del socialismo en la cultura, sobre todo en Venezuela, te da como producto venezolanos que, por ejemplo, dicen ser rico es malo,
los ricos son malas personas, yo no voy a aspirar a ser de clase social alta porque entonces voy a atentar contra la sociedad venezolana, cuando claramente es todo lo contrario. Tú puedes desarrollar tu proyecto de vida como se te dé la gana y eso no tiene por qué afectar a otra persona siempre y cuando tomes responsabilidad sobre tus decisiones. Y es por eso que María Corina ha hecho tanto hincapié también en que la promoción del liberalismo es esencial para generar un cambio verdaderamente profundo en la política venezolana. Porque entonces hay una última lista que me gustaría mencionar y es sobre las elecciones parlamentarias del 2015 en Venezuela. La oposición gana con una mayoría abrumadora después de 15 años de victorias arrasadoras del chavismo, pero tenías que, como producto adicional, que la mayor parte de los partidos políticos que formaban parte de esas banquetas en la Asamblea Nacional eran partidos de izquierda. Entonces también aquí hay un tema contradictorio, y es, oye, yo le estoy haciendo oposición al socialismo porque las tendencias de izquierda generan pobreza, pero adicionalmente tengo una oposición que se sigue identificando como de izquierda. Ellos también formaron jóvenes y eso, oye, también genera, ¿sabes?, cierta incertidumbre que solamente puede ser combatida a través de la educación. A lo mejor ahorita, como te decía, no podemos ver muchos cambios de lo que estamos haciendo, pero la apuesta mayor es a que si nosotros seguimos trabajando, seguimos orientando la educación de los jóvenes, incluso intentar educar a los adultos, aunque ese es un tema mucho más complicado, la lógica sería que tarde o temprano vamos a tener un cambio que ya no sea solo político, sino que también sea social, porque los cambios culturales que necesita Venezuela no se resuelven tan rápido como los problemas económicos que hoy presenta. Entonces es un tema de conciencia, es un tema de perseverancia y, como decía, analizar todo con una lupa primero, de que hay mucha represión y que hay que cuidarnos, o sea, eso es lo primero, o sea, jugar con astucia las cartas. En segunda instancia, analizar que, por ejemplo, hemos perdido una batalla cultural, a lo mejor nos motiva a construir, o sea, unas bases lo suficientemente sólidas para que entonces, o sea, la transformación sea tan grande que el riesgo de que Venezuela vuelva a caer en un escenario como el que presenta en estos últimos años sea, bueno, en su mayor medida eliminado o descartado. Entonces, pues nada, esa es la perspectiva que tengo respecto al trabajo de las ONGs. Sí es complicado, a veces da miedo para nosotros hasta decir pío, o sea, porque hay veces en que quieren exaltar que, oye, no, es que el venezolano es un héroe, pero es que muchas veces uno no se siente como héroe. A veces tú simplemente sigues adelante con miedo. Y oye, no quiere decir que seas un superhéroe, que seas un crack, se trata más bien de un tema de decir, oye, quiero apostar a la sociedad, yo creo en Venezuela, yo creo en un proyecto de vida individual, creo en un proyecto de vida de los venezolanos, entonces, ok, voy a seguir trabajando. Pero eso no necesariamente, como te decía, quiere decir que necesariamente nos la sepamos todas. O sea, hay un tema de mucha racionalidad y sobre todo de compromiso, pero que al final va de cada uno de los venezolanos. Porque si bien hay jóvenes, como los miembros de Students for Liberty, que creen en la libertad, tienes a otros jóvenes que lamentablemente sienten rechazo hacia la política, porque están decepcionados de las figuras que han tomado protagonismo en los últimos años. Acá no me refiero al liderazgo de María Corina, por supuesto, porque probablemente tuvo un auge más moderno, o sea, mucho más actual y contemporáneo, pero sí hay otros liderazgos que lamentablemente no han dado la talla en oportunidades que tuvieron de generar quizás una transformación, quizás no tan acercada al panorama que tenemos hoy en día, pero sí de decir, oye, lo que estamos viviendo a lo mejor se pudo haber prevenido por esto, esto y esto, o que se pudo haber prevenido si estas figuras políticas no se sentaban a negociar con el Estado en negociaciones que primero no cumplían y segundo donde siempre salíamos perdiendo. Entonces, eso nos deja un saldo muy alto, pero nada, eso es lo que quería decir para cerrar. Gracias, Daniel. José, estamos llegando al final de este episodio. Bueno, en efecto, hemos tenido un programa muy interesante, pero yo quisiera decirles lo siguiente, porque la verdad es que yo soy dado al optimismo para empezar. Primero, felicito a María Corina, Edmundo, por la labor que están haciendo y estoy seguro de que ellos van a ser los líderes en este próximo escenario de transición, porque aunque no suceda mañana o pasado mañana, estamos en un momento de transición. Al gobierno se le están agotando los días y cuando esos barquitos aparezcan o terminen de aparecer, pues vamos a ver a Nicolás Maduro meado y cruzando los dedos para que no lo agarren. La verdad es que yo espero que o se entregue o en su defecto pues aparezca como Saddam Hussein debajo de una alcantarilla y barbado, escondido y horrorizado, perseguido por la ley y por los ciudadanos. Y si le pegan un par de patadas a los venezolanos por todo el mal que les ha hecho, pues se están quedando cortos, deben darle una paliza antes de que se lo lleven a alguna prisión norteamericana. Eso es la cuestión de tiempo. La tiranía tiene sus días contados, esa es la verdad de la milanesa. Puede durar un poquito más, pero estamos en un momento de transición. La libertad está próxima a llegar a Venezuela y los felicito, chicos, los felicito a Desiree, los felicito a Daniel, felicito a todos los venezolanos que están dando la lucha, que están peleando por la libertad, por defender esas ideas que son importantes, porque hay que transitar de esta tiranía hacia una sociedad libre. Y si transitamos hacia una sociedad libre, los venezolanos van a ver justificada tal vez esa espera, porque el futuro va a ser próspero y deseado por todos. Bueno, pues nos vemos en su próximo programa de Código Latán. Chao, 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 chao. Código Latán es una producción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con Estudiantes por la Libertad.